Estimado alumno, te saluda el profesor Seclen, continuando con lo que es lo que hemos visto al inicio, un repaso así de rápido. Vamos a ver lo que es concepto de campo, ¿no? Habíamos visto que un campo es una zona donde, en este caso, se manifiesta las fuerzas de atracción y repulsión, ¿no? Vemos ahí, un campo se define como una propiedad del espacio en que un objeto material experimenta una fuerza, en este campo gravitatorio, ¿no? Bueno, cuerpos cercanos a la Tierra tienden a caer debido a la fuerza de la gravedad. Pero si este cuerpo lo llevas a una altura considerable, ya no va a suceder lo mismo, ¿no? Porque la gravedad en este caso no existe. Si no, no hubieran los astronautas, ¿no? Entonces, fuera del espacio no existe gravedad, pero en una determinada zona sí se manifiestan los efectos de la fuerza de la gravedad. Entonces ahí te dice que no hay fuerza, no hay campo, no hay campo, no hay fuerza. La dirección del campo está determinada por la fuerza. Entonces la dirección del campo, en este caso gravitatorio, está determinada por la fuerza, ¿no? Pero en el campo eh, eléctrico, las líneas de fuerza salen de los positivos e ingresan a la carga negativa, ¿no? Ahí tenemos el campo gravitacional. En este caso, la fuerza es masa por gravedad, o la gravedad está dado como la fuerza entre la masa, donde F representa en este caso el peso del cuerpo, ¿no? Pues cuando hablamos de campo gravitatorio, tenemos, como ven ahí, en determinadas zonas existe una fuerza gravitatoria. Ahora nos interesa a nosotros aprender lo que es campo eléctrico, ¿no? Igualmente, ¿no? Es una determinada zona donde se manifiesta la fuerza de atracción y repulsión. Les decía que cuando tú analices o cuando quieras resolver un problema de campo eléctrico, debes poner en el punto donde te piden que halles una carga positiva, llamado carga de prueba, ¿no? Es como si tú pones, tengo una carga acá positiva, si tú pones una carga de prueba positiva, ¿qué está sucediendo? ¿No? Se va a manifestar una fuerza de repulsión en esta zona para que tú halles la dirección de la fuerza, ¿no? Bueno, acá tenemos, indica simplemente la dirección del campo es igual a la dirección de la fuerza, en este caso, ¿no? Fuerza hacia arriba o de repulsión, ¿no? Entonces, el campo va a tener la misma dirección de la fuerza eléctrica. Entonces, la magnitud del campo, ¿cómo está dado? Está dado cuando se trata de una carga puntual, fuerza entre carga, ¿no? Las unidades Newton sobre Coulomb. Tenemos campo eléctrico. Y la dirección del campo eléctrico estará hacia arriba, porque tiene la misma dirección de la fuerza, pero también puede estar en sentido contrario si la carga es negativa. Negativa. En un punto existe un campo E, ya sea en dicho punto hay o no una carga. La dirección de los campos del campo es alejándose de la carga. Entonces, campo cerca de una carga negativa. No, acá el campo, en este caso, está dirigida hacia abajo, porque la fuerza también está dirigida hacia abajo. La fuerza sobre Q sub 2 sobre Q está en la dirección del campo. La fuerza sobre menos Q está en contra de la dirección del campo. Bueno, acá vamos a entender esto. Ya.
Entonces yo tengo dos cargas de signos contrarios. Lógicamente va a haber una fuerza de atracción y el campo va a estar dirigida hacia abajo, ¿no? Debido a esta fuerza que existe, ¿no? Entre ellos. Aquí las cargas son de diferentes signos, ¿no? Va a haber una fuerza de repulsión, pero el campo va a estar dirigida hacia abajo también. Entonces, la fuerza sobre menos Q está en contra de la dirección del campo, ¿ya? Debido a que en una pequeña zona va a existir este campo eléctrico, a pesar que hay una repulsión, ¿no? Nótese que el campo E en la vecindad de una carga negativa es hacia la carga, la dirección en que se moverá una carga de prueba Q. Como le digo, para que tú analices el campo debes poner una carga de prueba positiva, ¿no? A pesar que acá hay una carga negativa, aquí debes poner una carga positiva, ¿no? Para que veas cómo está la dirección del campo. Bueno, sabemos que el campo está dado como fuerza de entrecarga, pero vamos a reemplazar, vamos a calcular un problema. Dice, una carga de 2 nanocoulomb se coloca a una distancia r de una carga de menos 8 microcoulomb. Si la carga experimenta una fuerza de 4000 newton, ¿cuál es la intensidad de campo eléctrico en E? Campo eléctrico en E en dicho punto P. Bueno, primero tenemos una carga de menos 8 microcoulomb y acá tenemos una carga de 2 en este punto P de 2 nanocoulomb. Me piden calcular la intensidad de campo si la fuerza que se da entre estas dos cargas es 4000 newton. Entonces hacemos nuestro gráfico. Ya sabemos que el campo está dirigido hacia abajo. Y aplicamos la fórmula. Fuerza entre carga me da un campo de una intensidad de campo de 2 por 10 a la 12 newton sobre coulomb. Ahí está E, que es el campo, pero se le conoce como intensidad de campo eléctrico. Tiene por valor 2 por 10 a la 12 newton sobre coulomb, dirigida hacia abajo. Repito, para que tú halles la dirección del campo, pon una carga de prueba positiva, ¿no? Como acá es positiva, entonces automáticamente no tengo que ponerle otra porque se sabe que el campo está dirigido hacia abajo en la dirección de la carga. En la dirección de la carga, no en la dirección de la fuerza, que es una fuerza de atracción. Y la fórmula es fuerza sobre la carga. ¿Qué carga? No esta Q que genera el campo, sino esta Q que te están dando, ¿no? En este caso sería 2 nanocoulomb, o sea, 2 por 10 a la menos 9 coulomb. A ver, otro problema. Un campo constante E de 40.000 newton sobre coulomb se mantiene entre las dos placas paralelas. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza sobre un electrón
que pasa horizontalmente entre las placas. Otra cosa, en el problema anterior, ¿no? Esta fuerza, tú también puedes, o en la fórmula, esta fuerza también aquí es igual, lo puedes calcular como la constante producto de las cargas entre distancia al cuadrado. Entonces acá se va a anular la carga, te va a quedar K por Q sobre distancia al cuadrado. ¿Ya? Entonces esta fórmula también lo puedes hallar como constante por la carga entre la distancia al cuadrado. Quiere decir que tú en este problema también has podido aplicar la fórmula constante. ¿Cuál es la constante? 9 por 10 a la 9 por la carga. ¿Cuál es la carga? Es la que genera el campo. Esta es la que está generando el campo. En este caso, menos 8 microcoulomb. Pero no se le va a poner menos 8, sino 8. Por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Que hay de P a Q. ¿Cómo? Pero como no tengo este dato, no tengo la distancia, simplemente aplico mi fórmula general, ¿no? Que es fuerza sobre carga. Ahora sí vemos este problema 2. Un campo constante E de 40.000 Newton se mantiene entre las dos placas paralelas. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza sobre un electrón que pasa horizontalmente entre las placas? Bueno, ahí vemos que hay dos placas cargadas positivamente y negativamente, ¿no? Hay un electrón, dice que está entre esas dos placas. Tú lo analizas de la siguiente manera. Si hay un electrón, este electrón ¿hacia dónde va a ser atraído? Hacia la placa positiva, ¿no? Porque son de diferentes signos. Estos dos no lo van a atraer, el electrón no va a describir una trayectoria hacia abajo. Tiene que describir una trayectoria hacia arriba. Entonces, ¿qué más hay? Una fuerza eléctrica, ¿no? De atracción. ¿Cómo está la dirección del campo? Ahora te preguntas. Fácil, ¿no? Yo pongo una carga positiva acá y digo positiva con positiva, la repele, ¿no? Quiere decir que el campo eléctrico está dirigido hacia abajo. ¿Qué más? Aplico mi fórmula. Campo es igual a fuerza sobre carga. Aquí puedo despejar F porque ya tengo el campo y me están pidiendo la fuerza, ¿no? Sería Q por E. Como es un electrón, te está hablando, la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb y la E que es 40.000 o 4 por 10 a la 4. Bueno, resolviendo eso te sale 6.4 por 10 a la menos 15 dirigida hacia arriba, ¿no? Campo E a una distancia R desde una sola carga. Bueno, esto es lo que les decía yo, ¿no? ¿Cómo tú calculas el campo de un punto cuando tienes como dato la carga que genera el campo y la distancia? Cuando te hablo la carga que genera el campo, quiere decir que esta carga es la que va a atraer o repeler una carga en una determinada zona. Si yo pongo una carga positiva acá, que es lo que se pone, ¿no? Para analizar el campo, va a haber una repulsión. Si yo pongo una carga negativa acá, va a haber una atracción. Entonces consideremos una carga de prueba Q colocada en P a una distancia R de Q. Ahí está. Entonces la fuerza eléctrica está hacia arriba, ¿no? Fuerza es igual a K por Q sobre distancia al cuadrado.
Ahora el campo es igual a que a fuerza que tiene por dato esto entre Q. Simplifico Q, ¿no? Y me va a quedar como dato que el campo es constante por la carga entre la distancia al cuadrado y su dirección está hacia afuera. ¿Qué más? Tengo, bueno, en problema 3 tengo, dicen, ¿cuál es la intensidad del campo? ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico E en un punto P a una distancia de 3 metros desde una carga negativa de menos 8 nanocoulomb? Entonces, acá hay una carga de menos 8 nanocoulomb y me piden cuál es el campo en el punto P a una distancia de 3 metros. Entonces, de frente aplico mi fórmula. Intensidad de campo es igual a constante por carga entre distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. La carga que genera ese campo, 8 por 10 a la menos 9, entre 3 metros al cuadrado me da 8 newton sobre coulomb. La dirección es la misma que la fuerza sobre una carga positiva. Entonces la dirección del campo está dirigida hacia abajo. Ya le dije por qué, porque hay una fuerza de, yo pongo acá una carga positiva, ya te he dicho, para que tú halles la dirección del campo, pones una carga positiva. ¿Qué sucede con estas dos cargas? Hay una atracción, quiere decir que la fuerza también está dirigida hacia abajo y por lo tanto el campo está hacia abajo. Entonces acá tenemos lo que es campo eléctrico resultante. Bueno, acá tenemos cuando tenemos una serie de cargas, simplemente la resultante será la suma de todos esos campos en forma vectorial. Igual que la fuerza resultante, acá también tienes que saber lo que es resultante de un sistema de vectores. Vamos a ver un ejemplo 4. Tengo cargas de menos 3 nanocoulomb negativa. Tengo carga de 6 nanocoulomb positiva y me piden el campo eléctrico en el punto A. Entonces yo analizo en el punto A, pongo una carga positiva y veo si es positiva esto, positiva y negativa, la dirección del campo está hacia arriba, ¿no? Atracción. Si pongo una positiva acá, positiva y positiva, va a haber una fuerza eléctrica de repulsión, por lo tanto el campo eléctrico va a estar hacia afuera, ¿no? Calculo esos campos, tanto uno como dos, como están viendo ahí, ¿no? Los signos solo se usan para encontrar la dirección de. Entonces acá voy a calcular E1 y E2, ¿no? Como ves ahí, pues ve cuánto sale y da como resultado E1 3 newton, E2 3 newton sobre coulomb. Aquí me ha faltado sobre coulomb, debe decir, ¿ya? Sobre coulomb. Uno al oeste, ¿no? Y otro al norte, ¿no? El E1 está al norte y este está al oeste. Ahora, ¿cómo hay el resultante? Por aplicando suma vectorial, pero como está describiendo un ángulo de 90 grados, aplico la resultante que es parecido al teorema de Pitágoras, ¿no? Y puedo hallar su dirección inclusive, ¿no? Hallando este ángulo phi primero y después desde este eje hasta este valor. Puedo restar 180 menos phi, me sale su dirección, ¿no?
está, hallo phi vale 48.84, este ángulo, pero la dirección viene de este eje, el semieje positivo y choca al vector. Entonces sería 180 menos esto, o simplemente completándole 131.6 más 48.4 me da 180. Ahí está. Líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico son líneas imaginarias que se dibujan de tal forma que su dirección en cualquier punto es la misma que la dirección del campo eléctrico. Bueno, esas líneas sirven simplemente para describir el campo eléctrico. Dice que el campo eléctrico, luego las líneas de fuerza salen de la carga positiva e ingresan a la carga negativa, ¿no? Simplemente para describir la zona. Vamos ahí. No, la intensidad del campo eléctrico dice que es tangente a la línea de fuerza. Bueno, ahí vemos que para cargas opuestas, la línea de fuerza como están dadas, ¿no? Simplemente que es una línea de fuerza te permite describir la zona donde se da o donde existe un campo eléctrico. También tenemos cuando las cargas son de signos positivos. Note que las líneas salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. Además, E es más intenso donde las líneas del campo son más densas. Densidad de las líneas de campo. Ley de Gauss. Ya vamos a ver la ley de Gauss en forma simplificada. Dice, el campo E en cualquier punto en el espacio es proporcional a la densidad de líneas, sigma en dicho punto. Entonces acá tengo una carga positiva y tengo sus líneas de... A esta cantidad de líneas, a esta zona donde existen un montón de líneas de fuerza, se le llama como superficie gaussiana, que va a ser en forma de círculo y va a tener un determinado radio. Esa zona se le llama superficie gaussiana. Entonces, vamos a calcular la densidad de líneas. Así como la densidad es masa sobre volumen, acá la densidad es número de líneas sobre densidad de área. O sea, cuántas líneas está pasando por una determinada área. Densidad de líneas y constante de espaciamiento. Considere el campo cerca de una carga positiva. Luego imagine una superficie de radio R que lo rodea. Bueno, acá está la superficie, que es la superficie gaussiana. E es proporcional, dice, al número de líneas sobre el área. Y es igual a K por QR cuadrado. Entonces acá hace un igual, hace Gauss lo que hace es que él quiere calcular el campo eléctrico utilizando las líneas de fuerza, aplicando esta fórmula. Pero también es igual a esto, ¿no? Entonces si hacemos, según Gauss es esto, la intensidad de campo eléctrico lo puedes calcular como el número de líneas sobre el área, pero según las leyes de la electricidad, el campo lo puedes calcular como K por la carga entre la distancia al cuadrado. En conclusión, aquí Gauss llega a la conclusión que la cantidad de líneas dividida entre el área es igual a epsilon sub 0 por el campo. Donde ¿quién era epsilon sub 0? Lo vimos que era 1 sobre 4 pi por K.
permitividad del espacio libre. La constante de proporcionalidad para la densidad de líneas se le conoce como permitividad epsilon sub 0 y se define como 1 sobre 4 pi por k, que equivale a 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado newton por metro al cuadrado. Entonces, si recordamos esta notación de Gauss, podemos despejar la cantidad de líneas, que sería E sub 0 por E por variación de área. Sumar sobre todo el área de las líneas totales nos va a quedar como n igual a x en luz sub 0 e por a. Vamos a hacer un problema simple, ¿no?, utilizando la ley de Gauss. Escriba una ecuación para encontrar el número total de líneas n que salen de una sola carga positiva. Bueno, acá tenemos, según Gauss, y para el total de líneas su fórmula está dada de esta manera. Ya no es delta de n, ¿no?, sino simplemente n. Ya no es delta de a, sino es a. Cuando es delta, quiere decir que es una pequeña porción. Cuando es n, te está refiriendo a todas las líneas que existen ahí. Ahora, si comparamos, ¿no?, sustituimos c, que es igual a k por q, distancia al cuadrado, pero e también estaba dado como estaba dado como x, estaba dado como, acá lo despejamos, o le damos la forma, perdón, le damos la fórmula, acá va a ser k, si esto pasa a dividir, lo multiplicas por 4pi r cuadrado, sabiendo que el área es 4pi por radio cuadrado, porque es el área de una esfera, ¿no? Sustituimos acá en n, vamos a seguir esta fórmula. E sub 0, ¿quién es e? Es q sobre 4pi por r al cuadrado. Por a, ¿quién es a? 4pi r al cuadrado. Entonces acá se sustituye simplemente el valor de e y el valor de a en esta fórmula. ¿Ya? Entonces, si lo sustituyo de esta manera, va a quedar n. Me está pidiendo el número total de líneas, o sea, me está pidiendo n el problema. Entonces, simplifico ahí. Y me queda que el número de líneas es x en lo sub 0 q por a. Entonces, el número total de líneas es igual a la carga encerrada. Entonces, en conclusión, el número total de líneas es igual a la carga encerrada. Ya. Listo. ¿Qué más? Ley de Gauss, ¿no? Aquí viene la ley de Gauss. El número neto de líneas de campo eléctrico que cruzan cualquier superficie cerrada en una dirección hacia afuera es numéricamente igual a la carga neta total dentro de dicha superficie. Entonces, el número de líneas de fuerza es igual a la sumatoria de las cargas. Estas unidades son bastante pequeñas, ¿no? Entonces aquí tenemos una ecuación según Gauss. Si Q representa, o Q se representa como la carga positiva neta encerrada, la ley de Gauss se puede escribir como, bueno, acá despejamos E por A, entonces sería sumatoria de Q entre sumatoria de E, que sería en este caso carga total entre x y luz u 0. Bueno, acá tenemos
¿Cuántas líneas de campo eléctrico pasan a través de la superficie gaussiana dibujada abajo? Entonces acá tenemos la superficie gaussiana, tengo 3 cargas. Primero encuentre la carga neta encerrada por la superficie. Entonces, primero vamos a encontrar toda la carga que se encuentra en esa superficie, que sería 8 menos 4 menos 1. Si yo sumo todo, me da 3 microcoulomb. Aquí se considera el signo. Ahora aplicamos esta fórmula. Reemplazando, ¿no? Sería como la n es igual a la sumatoria de todas las cargas, ¿no? Ya no estoy aplicando esto porque no conozco el área. Simplemente aplico el número de líneas es igual a sumatoria de todas las cargas. ¿Cuánto es la sumatoria de todas las cargas? 3 por 3 microcoulomb, que va a quedar 3 por 10 a la menos 6 líneas. Otro problema. Dice, una esfera sólida, aquí me dan la radio. 6 centímetros de radio con una carga neta de 8 microcoulomb. Está dentro de un cascarón hueco de radio 8 centímetros que tiene una carga neta de menos 6 microcoulomb. ¿Cuál es el campo eléctrico a una distancia de 12 metros desde el centro de la esfera sólida? Bueno, dibujamos primeramente. Dibujo una esfera gaussiana a un radio de 12 centímetros para encontrar E. Entonces dibujamos una esfera de tal manera que esa superficie gaussiana que yo voy a dibujar va a pasar por donde me piden calcular el campo eléctrico, ¿no? Me dicen, ¿cuál es el campo eléctrico a una distancia de 12 centímetros? Pues a mí me piden a una distancia de 2, entonces yo voy a dibujar esa superficie gaussiana por ese radio. Dice, el número de líneas, determina el número de líneas, que es la sumatoria de las cargas. ¿Cuántas cargas hay? 8. Y la otra carga que es menos 6, ¿no? Entonces sumo, sale 2 microcoulomb. Aplico. En este caso me piden el campo eléctrico. Puedo aplicar esta fórmula. Campo eléctrico es igual a carga x sub 0 por área. ¿Cuánto vale la carga? 2 por 10 a la menos 6 coulomb, que es este de acá. ¿Cuánto vale x en sub 0? Ya lo hemos visto que es 8.85 por 10 a la menos 12 newton metro cuadrado coulomb al cuadrado. ¿Cuánto vale el área? Es 4pi por r. ¿Quién es r? R es la distancia del centro hacia donde te piden calcular el campo. En este caso sería 12, ¿no? Convertido a metros sería 0,12. Bueno, resolviendo eso, me queda 1.25 por 10 a la 6 coulomb, ¿no? Y ese sería el campo eléctrico. Si quiero, lo puedo convertir a mega, ¿no? Sería meganewton, el 10 a la 6, meganewton sobre coulomb. Entonces, esa es la superficie, esa es la aplicación de la ley de Gauss. La ley de Gauss simple, porque también tenemos aplicación de la ley de Gauss, pero utilizando integrales, ¿no? Superficie gaussiana justo adentro del conductor. Conductor cargado. Bueno, acá tenemos, también puedo considerar la ley de Gauss, no fuera de la superficie donde el cuerpo está cargado, sino dentro de la superficie. Entonces dice, dado que las cargas son iguales, se repelen, se esperaría que toda la carga que se moverá hasta llegar a reposo
Entonces, de la ley de Gauss, como las cargas están a reposo, el campo eléctrico en el interior de un cuerpo es igual a cero, ¿no? Según Gauss, en el interior de un cuerpo, el campo eléctrico es prácticamente cero. No existe campo eléctrico en el cuerpo cargado. Toda la carga está sobre la superficie, nada dentro del conductor. Bueno, debido a que se da eso, debido a que toda la carga dice que está entre la superficie y dentro del conductor no ha quedado carga. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Use la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico justo afuera de la superficie de un conductor. Densidad de carga superficial Q sobre A. Bueno, acá tenemos una carga distribuida. Considere Q adentro de la carga. La línea de E a través de todas las áreas son hacia afuera. Bueno, acá tenemos una pequeña porción, hemos sacado, hay un campo eléctrico hacia afuera, porque es una carga de prueba positiva, una determinada área. Entonces la línea de E a través de los lados se cancelan por simetría. Listo. Entonces acá tenemos la distribución de los campos eléctricos. Entonces tú puedes encontrar el campo eléctrico en una superficie de la siguiente manera, aplicando la ley de Gauss. Carga dividida entre epsilon sub 0 multiplicado por el área, o densidad superficial entre epsilon sub 0. Por ejemplo, acá me dan una densidad de 2 coulomb metro cuadrado, me piden calcular el campo eléctrico fuera de la superficie de una determinada área. Simplemente aplica la fórmula sencilla, densidad, puedes aplicar esto de acuerdo a los datos que tienes, o también esto, pero si estamos trabajando con Gauss vas a aplicar esta parte. ¿Cuál es la densidad? 2 por 10 a la menos 6 coulomb metro cuadrado entre epsilon sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12, que es este de acá. Entonces aquí, resolviendo, te va a quedar 226.000 newtons sobre coulomb. Ya, entonces para que halles el campo eléctrico. ¿Qué más tenemos? Campo eléctrico entre dos placas, ¿no? Cuando quieres calcular el campo eléctrico entre dos placas aplicando la ley de Gauss, simplemente vamos de frente a la fórmula. El campo eléctrico también lo puedes calcular como la densidad entre epsilon sub 0 de esta manera, ¿no? Entonces a esto se le conoce como una especie de caja, ¿no? Los campos eléctricos son iguales. El campo eléctrico de una línea de carga. Para calcular el campo eléctrico de un conductor aplicando la ley de Gauss. Simplemente acá el área va a cambiar, ¿no? Se considera una especie de cilindro. El área es 2pi r por L. Densidad lineal, carga sobre L. El campo eléctrico Q, 2pi epsilon sub 0 R por L. Y acá tengo el campo eléctrico para una línea de carga. Densidad lineal
dividido entre 2pi e sub 0 por el radio. Vamos a un ejemplo. Dice el campo eléctrico a una distancia de 1.5 metros de una línea de carga de 5 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Bueno, acá tengo una línea de carga que tiene este valor, 5 por 10 a la 4, y me piden calcular cuál es la densidad lineal de la carga. Bueno, despejo de esta fórmula, ¿no? Densidad lineal va a ser 2pi e sub 0 r por e. E me están dando que vale 5 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, r vale 1.5. Las restas son constantes, ¿no? Pi y e sub 0 los conozco, ¿no? Pi es 3.1416 y e es 8.85 por 10 a la menos 12. Bueno, desarrollando ahí te sale microcoulomb sobre metro. Para cilindros concéntricos, también el campo eléctrico está dado de esta manera. La sumatoria de las densidades de cada uno entre 2pi e sub 0 por radio. Cuando el radio, esto sucede cuando el radio es mayor que R sub E. Entonces, ¿quién es R sub E? El cilindro interior, ¿no? Y cuando el radio, el cuerpo está entre RA, un radio mayor y un radio menor, el campo se calcula de esta manera. Entonces acá hay dos cilindros, ¿no? Acá solamente hay uno, pero está entre dos cuerpos, entre dos superficies. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Para que puedas entender esa fórmula. A ver, dos cilindros concéntricos de radios 3 centímetros y 6 centímetros. Hay dos cilindros. La densidad de carga lineal en el interior es 3 microcoulomb y la de exterior es menos 5 microcoulomb. Encuentre E, el campo E, a una distancia de 4 centímetros desde el centro. Entonces me piden calcular el campo eléctrico a una distancia de 4 centímetros. Entonces la superficie gaussiana estará por este lado, ¿no? Porque no está fuera del cilindro grande. Acá tengo dos cilindros chiquitos. El acá que estoy señalando vale 3, ¿no? Y el de acá tiene como radio 6, ¿no? 6. La superficie gaussiana se va a encontrar entre ellos. ¿Cómo calculo su campo? De la siguiente manera, ¿no? Dibujo una superficie gaussiana entre los cilindros. Entonces hemos dibujado. Entonces calculo el campo eléctrico en el cilindro B ya, entonces aquí aplico mi fórmula. Como ves acá, este cilindro que está acá que estoy señalando tiene un radio de 3 centímetros, ¿no? Y la superficie gaussiana lo estoy señalando a una determinada distancia. ¿Qué distancia? Porque me piden encuentre E a una distancia de 4 centímetros. O sea, va a estar rodeando al cilindro de radio 3 centímetros. Según mi fórmula que hemos visto del cilindro, la fórmula anterior, me decía que cuando yo calculo el campo eléctrico de un determinado cuerpo a una determinada distancia, lo puedo calcular simplemente con la densidad lineal de ese cuerpo encerrado, 2pi por E
por R. ¿Quién es R? La distancia donde te piden que calcules el campo eléctrico. Y esto sucede acá, ¿no? Entonces, esta superficie gaussiana está encerrando solamente un solo cuerpo. Ya, no te confundas ahí. Porque puede ser que la superficie gaussiana estaría fuera. Vamos a poner que te piden a 7 metros. Ahí sí, esa superficie gaussiana está encerrando los dos cuerpos. En este caso, está encerrando un cuerpo. Entonces acá sería densidad lineal del cuerpo encerrado, que en este caso sería el de 3 centímetros de radio, que tiene una densidad de ¿cuánto? 3 microcoulomb, ¿ya? 2 pi x sub 0. ¿Quién es R? No vayas a poner el R de este cilindro de 3 centímetros. Tienes que poner el R, que es la distancia donde te están pidiendo que calcules el campo. En este caso sería 4 centímetros. Bueno, lo conviertes a metros. Saldría 1.38 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Ahora te piden a 7.5. Ahí sí, ¿no? Aquí esta superficie gaussiana está encerrando ambos cilindros. Entonces, ¿cómo lo calculas? Según la fórmula, la sumatoria de ambas densidades, 2pi x sub 0 por el radio. Entonces, densidad 1 es 3, la densidad del segundo es menos 5. Bueno, 2pi a 7.5 centímetros lo conviertes a metros y me da como resultado 5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. No te confundas acá que en las densidades sí tienes que poner el signo, ¿ya? Trata de poner el signo de las densidades. Entonces, resumiendo todo, la intensidad de campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga, también carga constante, la carga que genera el campo, distancia al cuadrado, sus unidades newton sobre coulomb. El campo eléctrico, cuando hay una distribución de cargas o hay muchas cargas, se calcula como la sumatoria en forma vectorial. La ley de Gauss nos dice que la sumatoria de E sub 0 por E por A es igual a la sumatoria de la carga. O la densidad sigma es igual a carga sobre área. Y eso sería la conclusión del campo eléctrico.